recordar cuando hablamos de un pasado perfecto, son acciones que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Pero que también tienen cierta acción después. O sea, tenemos una primera acción y después algo sucedió. Como por ejemplo, ¿qué habían dicho ustedes? Yo había comido. ¿Qué podría ser? ¿Quién completa la segunda acción? En español, help me please. ¿Qué sería? Recuerdan que decía que utilizamos para dos acciones dentro de una misma, una que sucedió con anterioridad y que la otra también sucedió después. Y yo había comido cuando mi mamá llegó. Yo ya había comido, ¿verdad? Recuerden, primero utilizamos un pasado perfecto y luego utilizamos un pasado simple. ¿Qué más alguien había mencionado? Yo había estudiado inglés, dijeron. Yo había estudiado inglés cuando la profesora tomó una prueba. Ok, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del pasado perfecto. Recuerden que en la clase anterior nosotros ya habíamos visto sobre el uso del pasado perfecto en el inglés, tanto en su forma afirmativa y negativa. For example, I had traveled last week. Yo había viajado la semana pasada. She had studied the English lesson. Ellos habían estudiado para la lección de inglés. Ellos habían, ¿ok? Entonces recordemos una vez más que cuando hablamos del pasado perfecto, nos dice que se utiliza para referirnos a una acción o a un evento que comenzó en el pasado y que es anterior a otra acción también en el pasado. Okay, lo que había dicho, yo había estudiado cuando la profesora tomó la lección. Okay, entonces hablamos de dos acciones dentro de una misma, pero todo en el pasado. Y nos dice la acción que ocurrió primero es en pasado perfecto y la que sigue en pasado simple. Habíamos visto estas formas de uso en el pasado perfecto con respecto a la parte afirmativa y negativa, ¿verdad? Donde ya conocemos la estructura tanto para estas dos formas. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo se utiliza el pasado perfecto en su forma de pregunta, de question form. Para ello vamos a visualizar primero este video donde nos va a recordar un poco más con respecto al pasado perfecto. ¿Ok? Pay attention, please. Espérenme un ratito que me olvidé de prender el audio. Ok, guys, pay attention, please. Hello my friends, welcome to this new video. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En esta oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Past Perfect, pasado perfecto. Bueno, entonces, veamos en qué consiste este tema. Este pasado perfecto es un tiempo verbal y la vamos a utilizar para indicar acciones pasadas, pero que habían ocurrido antes que otras acciones pasadas. Veamos el ejemplo. I had cleaned my room before I watched the movie. Yo había limpiado mi cuarto antes de ver una película. Si te fijas, yo había limpiado mi cuarto es la primera acción que sucedió. Por eso lo escribí en pasado perfecto. Pues sucedió antes que esta segunda, la cual la escribí en pasado simple. Veamos otro ejemplo. Liz had already plagiarized when the teacher entered. Liz ya había plagiado cuando la profesora entró. Liz ya había plagiado es la primera acción que ocurrió. Por eso la escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda. Este es el principal uso del pasado perfecto. Pasemos ahora a ver cómo se estructura una oración en el pasado perfecto. Para ello, aquí les tengo la anterior oración copiada. Fíjense,
lo primero que tenemos es al pronombre I. Entonces, lo primero que utilizaremos serán pronombres o sujetos de quienes digamos algo. Lo segundo que vamos a utilizar es had. Y had es un auxiliar que significa había. Y es el pasado de have y has, que significan haber. Pero estos dos no los necesitamos. Solo necesitamos a had. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Cleaned es un verbo, pero un verbo en participio. Así que vamos a necesitar verbos en participio. Y por último, necesitamos de un complemento. Aquí yo les tengo unos 2 complementos para estructurar nuestras oraciones. Entonces, cuando tú quieras escribir una oración en el pasado perfecto, solo sigue esta secuencia. Por ejemplo, ¿cómo escribes? Tú te habías ido cuando yo llegué. Ah, muy fácil. ¿Dónde está tú? You. Habías. Necesitamos al auxiliar had. Ido es un verbo en participio. Gone. Cuando yo llegué, when I arrived. ¿Ven? You had gone when I arrived. Es nuestra primera oración escrita en el pasado perfecto. Otro ejemplo. ¿Cómo escribes? Ellos habían comido antes de irse. Ah, muy fácil. They habían had comido, eaten, antes de irse, before they left. They had eaten before they left. Ya tenemos nuestra segunda oración en el pasado perfecto. Recuerden ustedes que al momento de expresarnos siempre se suele utilizar contracciones y en el pasado perfecto también lo podemos utilizar. Entonces, si te fijas en esta primera oración, podemos contraer el pronombre you con el auxiliar had. Y en vez de decir you had gone, podemos decir you'd gone when I arrived. Lo mismo con esta segunda oración. En vez de decir they had eaten before they left, puedo decir they'd eaten before they left. Entonces, todas las contracciones que podemos tener serían contrayendo el pronombre I con el auxiliar had, I'd. Contrayendo el pronombre you con el auxiliar had, you'd. He y had, he'd. She y had, she'd. It y had, it'd. We y had, we'd. You de ustedes y had, you'd. Y por último, they y had, they'd. Aquí tienen todas las contracciones que podemos usar en las oraciones afirmativas en el pasado perfecto. Pasemos a hacer oraciones negativas. Para ello, vamos a necesitar la ayuda de la partícula not. Aquí yo les tengo 2 oraciones afirmativas. You had gone when I arrived. They had eaten before they left. ¿Cómo las convertimos en oraciones negativas? Veamos esta primera. Lo primero que haremos es ubicar el lugar entre el auxiliar had y el verbo en participio, justo donde nos indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? De este modo. You had not gone when I arrived. No te habías ido cuando yo llegué. ¿Ven? Ya tenemos nuestra primera oración negativa. Veamos en la siguiente. ¿Qué hacemos para convertirla en negación? Lo mismo, agrego la partícula not entre el auxiliar had y el verbo en participio. ¿Cómo quedaría? They had not eaten before they left. Ellos no se habían bañado antes de irse. Ya tenemos nuestra segunda oración negativa. Pero sabrán que las contracciones siempre están presentes en el inglés, así que en las oraciones negativas también podemos contraer. Y contraeremos el auxiliar had y la partícula not. Entonces, en vez de decir you had not, podemos decir you hadn't gone when I arrived.
En vez de decir they had not, podemos decir they hadn't eaten before they left. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a hacer oraciones interrogativas. Para ello necesitamos de 2 oraciones afirmativas. Aquí les tengo las 2 anteriores. ¿Cómo las convierto a oraciones interrogativas? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es ubicar el auxiliar had y llevarlo al inicio de la oración. ¿Cómo quedaría? De este modo. Had you gone when I arrived? Le agregamos su signo de interrogación al final y listo, ya tenemos la oración interrogativa. Veamos la siguiente oración. ¿Cómo la convertimos a oración interrogativa? Pues de igual modo, ubicamos el auxiliar had y lo llevamos al inicio de la oración. ¿Cómo resultaría? Had they eaten before they left? Le agregamos su signo de interrogación y listo. Ya tenemos nuestra segunda oración interrogativa. Pero sabrán que por ser interrogaciones, necesitan que las respondamos. Las respuestas cortas de estas 2 oraciones interrogativas son muy fáciles. Veamos qué nos pregunta esta primera oración. ¿Te habías ido cuando yo llegué? Had you gone when I arrived? Pues le puedo responder, sí, yo lo había hecho. Yes, I had. O no, no lo había hecho. No, I hadn't. Veamos esta otra. ¿Qué me pregunta? ¿Ellos habían comido antes de irse? Had they eaten before they left? Pues le puedo responder, sí, ellos lo habían hecho. Yes, they had. O no, ellos no lo habían hecho. No, they hadn't. Y así de fácil son las respuestas cortas en el pasado perfecto. Veamos los usos del pasado perfecto. Este primer uso ya la conocen, porque es el principal uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones pasadas, pero que habían ocurrido antes que otras acciones pasadas. Por ejemplo, Carlos had played soccer before he came to school. Carlos había jugado fútbol antes de que viniera al colegio. Como ven, Carlos había jugado fútbol es la primera acción que sucedió, por eso la escribimos en pasado perfecto, pues sucedió antes que esta segunda oración, la cual la escribimos en pasado simple. Veamos el segundo caso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Este segundo uso es casi similar al primer uso. Veamos por qué. Carla had already left when I called her at 7 a.m. Carla ya había salido cuando yo la llamé a las 7 a.m. Como ven, Carla ya había salido es la primera acción que ocurrió y la escribí en pasado perfecto por ello, pues sucedió antes que esta segunda oración. Pero fíjate, la segunda oración que ocurrió tiene un tiempo específico. Sucedió a las 7 a.m. En eso consiste este segundo uso. Pasemos al tercer uso del pasado perfecto. La utilizamos para indicar acciones que empezaron en el pasado y que continúan hasta un determinado momento en el pasado. Veamos un ejemplo. I had loved her until she cheated on me. Yo la había amado hasta que ella me engañó. Si se fijan, la primera acción que ocurrió es que yo la había amado y continuaba haciéndolo hasta que sucedió la segunda acción, que ella me engañó. Veamos otro ejemplo. I had lived there for a long time, but I had to sell it. Yo había vivido allí por mucho tiempo, pero tuve que venderla. Como ven, yo había vivido allí por mucho tiempo es la primera acción que ocurrió. Por eso está en pasado perfecto. Y la continuaba haciendo. Continuaba viviendo allí por mucho tiempo hasta que sucedió esta segunda acción, que tuve que venderla. Ok, muy bien, chicos.
El resto de usos los seguiremos viendo en otra clase, ¿ok? Lo que nos enfocamos en aprender sobre este pasado perfecto es con respecto al uso de la parte afirmativa, negativa y su parte de pregunta. Como claramente nos menciona en el video, tenemos en sí dos formas de realizar lo que es las preguntas con el pasado perfecto, ¿ok? Como ya habíamos visto el pasado perfecto cuando realizamos haciendo uso del auxiliar y luego hacemos uso del sujeto, el verbo en participio pasado y finalmente el signo de pregunta. A esto que nos llamaba las partes de pregunta o la parte interrogativa, que a su vez también tiene una respuesta corta, el yes o no question, ¿ok? Al momento de nosotros tener que hacer preguntas utilizando el pasado perfecto, tenemos el question form usando el auxiliar y también hacer las preguntas utilizando los W question. Como ya habíamos visto cómo se utiliza el question form, ahora vamos a ver cómo utilizamos los W question. Okay, pay attention, please. Con la mayoría de los tiempos gramaticales siempre se puede realizar la parte afirmativa, la parte negativa y la parte del question, donde utilizamos el auxiliar y también los W question, ¿ok? Como nos menciona, nosotros también nos podemos regir a una estructura gramatical para poder desarrollar este tipo de preguntas. Cuando nosotros utilicemos un W question, vamos a utilizar al inicio el W question que ustedes ya conocen. Entre ellos tenemos el who, el what, el where, el when. Cuando usted vaya a preguntar con respecto a alguna situación. Luego, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el auxiliar had, más el sujeto, más el verbo en participio pasado. No se olvide que cuando hablamos del pasado perfecto, el verbo siempre va a ir en participio pasado. Y al final, como al ser pregunta, su signo de pregunta. En el inglés siempre lo utilizamos al final. Como por ejemplo, ¿qué nos dice? Who had I listened to when I was in the high school? Como ustedes sabrán y escucharon también cuando hablamos del pasado perfecto, hablamos de dos acciones. La una que sucedió antes de que sucediera otra acción. En este caso, ¿qué nos dice? ¿A quién o quién, verdad? ¿Quién había escuchado cuando estaba en la secundaria o en la escuela o en el colegio, el high school? ¿A quién había escuchado cuando estaba en la escuela secundaria? Recuerden nuestras dos acciones que estamos desarrollando. Siempre con el uso del W question, el auxiliar had, el sujeto. Recuerden que los sujetos también podemos utilizar nombres, pronombres o sustantivos. El verbo en participio pasado. Y luego si va a desarrollar la otra acción que sucedió, que en este caso es un pasado. Cuando yo estaba en la secundaria, ¿verdad? Cuando tú estabas en la secundaria. The next, ¿qué? What had he brought before the principal arrived? ¿Qué había comprado antes de que llegara el director? ¿Qué había comprado, verdad? Alguien compró algo. Entonces, la primera acción, que alguien compró algo antes de que llegara el director. Director siempre se dice principal, ¿ok? The principal head. The next, where had she taken the dog when her parents called? ¿Verdad? Primera acción, ¿dónde? Con el W question, where. ¿Dónde había llevado a los perros cuando sus padres llamaron? ¿Dónde había quién? Ella llevado a los perros cuando sus padres llamaron. Pasado, ¿verdad? Llamaron. ¿Eh? When had they drank the orange juice? When I was at the mall. ¿Cuándo habían bebido el jugo de naranja? Cuando yo estuve en el centro comercial, recuerden que es pregunta. Entonces está preguntando,
¿cuándo se tomaron o cuándo bebieron el jugo de naranja? Ah, cuando yo estuve en el centro comercial, están preguntando. Cuando nosotros realizamos los W question, las respuestas ya no van a ser yes o no question. Las respuestas siempre van a ser de manera afirmativa, es decir, más específicas. Como por ejemplo, si me está preguntando que a quién yo había escuchado cuando yo estaba en el colegio, yo había escuchado, ¿qué sería? I had listened. Yo había escuchado, no sé si está refiriéndose a algún artista o algún profesor en este caso, y podríamos decir, I had listened some teachers. Yo había escuchado algunos profesores, ¿ok? Entonces estamos utilizándolo de manera específica. Y ya no estoy utilizando el yes, no question. Recuerde que el yes, no question siempre es cuando usted realiza primero la pregunta utilizando el auxiliar, como nos mencionaba anteriormente en el video. The next, ¿qué nos dice? ¿Qué había comprado antes de que llegara el director? Yo había comprado, no sé, algunos dulces. He had brought. Él había comprado some candies. Él había comprado algunos dulces. He had brought some candies. Okay. The next, where, ¿dónde? ¿Dónde había llevado a los perros cuando sus padres llamaron? Ella los había llevado al parque. ¿Qué podríamos decir? She had taken the dog at the park. Ella había llevado a los perros al parque. ¿Okay? Y finalmente, ¿qué nos dice? When had they drank? Dice, ¿cuándo habían bebido el jugo de naranja? Cuando yo estuve en el centro comercial, sí, ellos habían bebido. They had run the orange juice when you was at the mall. Yes, sí, ella había tomado el jugo cuando tú estabas en el centro comercial. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta, chicos, al momento de utilizar el pasado perfecto, tanto en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Recuerden que en la parte interrogativa tenemos dos formas. La una donde utilizamos primero con el auxiliar. Por ejemplo, had they studied English before they went to London? ¿Habían estudiado inglés antes de irse a Londres? Yes, they hadn't. Perdón, aquí es yes, they had. No, they hadn't. Afirmativo o negativo. ¿Ok? Y el W question, cuando utilizamos cada una de las W question que usted ya conoce para realizar alguna pregunta, y las respuestas ya no van a ser afirmativas, sino, no van a ser afirmativas ni negativas, sino respuestas específicas en respuesta a lo que han preguntado o ha solicitado. ¿Ok? Eso es, chicos, con respecto al uso del pasado perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto al uso de este tiempo gramatical, chicos? Yes or no? Do you understand about this topic? ¿Entendieron sobre este tema? Sí. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar con respecto a este uso de este tiempo gramatical y a la vez también cierta similitud con el trabajo enviado. Recuerde que cuando nosotros hablamos de un pasado perfecto, que nos dice escriba en la correcta forma las siguientes oraciones. Si nosotros estamos hablando de un pasado perfecto, debemos de tener muy en cuenta cada una de las estructuras. Me van a ayudar ustedes. Si me dice que ponga las oraciones en su correcta forma, aquí me ha dado afirmativo, negativo y pregunta. ¿Ok? Entonces, si me hablo de un pasado perfecto, ¿qué es lo que me hace falta para completar aquí la oración en su parte afirmativa? Disculpe, no se puede ver bien, se ve medio borroso la pantalla. Ya, déjenme ver un ratito, quizás sea.
Ya, muy bien, ahora sí continuemos. La primera, cuando nosotros hablamos de un pasado perfecto, ¿qué es lo que me hace falta para completar la oración en pasado perfecto? Help me, please. A ver, vamos, porque si no, no quieren participar estos chicos. ¿Qué pasa? Primera, me ayuda Adriana. Segunda, me ayuda John. Tercera, me ayuda Wendy. Cuarta, me ayuda señor Kuzmi. Quinta, me ayuda señorita Darian. Sexta, señorita San Martín. Séptima, me ayuda señor Maldonado. Octava, me ayuda señorita. ¿Quién me hace falta? Bueno, ya luego veo quién me hace falta. Ok, continuemos chicos, vamos con la primera oración. ¿Qué es lo que me hace falta para completar la correcta forma del pasado perfecto? Ayúdame, Adriana. Teacher, se ve borroso. ¿Para todos? Sí, listen, para mí Sí. también se ve borroso. Sí. Ahí sí hablan toditos. Pero cuando se les pide un ejemplo, ahí sí no. A ver, vamos chicos, participación. Ayúdenme confirmando. ¿Se sigue viendo igual borroso? Yes, teacher. ¿Sigue igual? Yes. Ay, ¿qué pasará del internet? ¿Qué ves? Espérenme un segundito. Voy a cerrar y voy a volver a compartir.